En los últimos años, Donald Trump ha sido una figura que desafía todas las expectativas. Cuando todo parecía desmoronarse, cuando las dificultades parecían infranqueables, él no solo resistió, sino que resurgió, muchas veces aún más fuerte. Para algunos, esto puede ser solo suerte o coincidencia, pero ¿será que hay algo más profundo detrás de su trayectoria? La Biblia está repleta de historias de personas improbables, elegidas para cumplir propósitos divinos. Moisés, que creció como príncipe en Egipto, terminó conduciendo a su pueblo hacia la libertad. David, un joven pastor de ovejas, fue ungido como rey de Israel. Incluso Jesús, hijo de un simple carpintero, desafió al mundo y cambió la historia para siempre. Si observamos los patrones bíblicos, Dios siempre ha elegido a aquellos que nadie esperaba para llevar a cabo sus planes. Al fin y al cabo, como está escrito, pero Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Será que Trump sigue ese mismo patrón? ¿Será que hay señales que indican que ha sido elegido por Dios para cumplir un propósito mayor? Hoy exploraremos 7 señales bíblicas que muchos creen que están ligadas a su trayectoria. Presta atención, pues algunas de estas evidencias pueden incluso estar conectadas con profecías que aún no se han cumplido. Y por supuesto, queremos conocer tu opinión. ¿Estas coincidencias son solo obra del azar o un reflejo de algo más grande? Déjanos tu comentario y comparte tu visión. Ahora pasemos a la primera señal. Primer signo, el número 45 y la profecía de Ciro. Donald Trump es el 46º presidente de los Estados Unidos. Y curiosamente, en el capítulo 45 del libro de Isaías, encontramos una profecía intrigante. En este pasaje, Dios se dirige a Ciro, un rey extranjero, llamándolo por su nombre y afirmando que lo ha escogido para cumplir un propósito divino, aun sin que él lo conozca. Ciro, también conocido como Ciro el Grande, fue el rey de Persia que contra todas las probabilidades se convirtió en el libertador de los israelitas. A pesar de no pertenecer al pueblo de Dios, fue reconocido en la Biblia como un líder ungido, alguien apartado para una misión grandiosa. Su tarea: liberar a los judíos del exilio babilónico y permitir que regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. Este acto marcó uno de los momentos más significativos de restauración en la historia de Israel. Lo que hace esta historia aún más impresionante es que Ciro no era un líder religioso, ni un hombre conocido por su devoción a Dios. Sin embargo, fue utilizado para cumplir un plan mucho mayor de lo que él mismo podría haber imaginado. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios elige a aquellos que el mundo jamás esperaría, personas que desafían las normas, figuras que parecen improbables a los ojos humanos, pero que desempeñan papeles esenciales en el desarrollo de la historia. Ante esto surge la pregunta: ¿existe un paralelismo entre Ciro y Trump? ¿Y si esta profecía no hablara solo del pasado, sino también de algo que aún estaba por suceder? Trump, al igual que Ciro, tuvo un ascenso político inesperado. No proviene del ámbito religioso, no tenía el apoyo de las élites tradicionales, pero aún así alcanzó el poder y tomó decisiones que impactaron profundamente a Israel y al mundo. Su trayectoria no ha sido perfecta, y quizás ni siquiera necesita serlo. Al fin y al cabo, lo que importa no es la perfección del instrumento, sino el propósito para el cual es utilizado. Sin tener plena conciencia, Trump podría estar cumpliendo un papel dentro de un plan que va mucho más allá de él. Y no es eso precisamente lo que vemos tantas veces en la Biblia.
Dios usa a aquellos que nadie imaginaba, aquellos que no siguen los patrones tradicionales, para realizar algo grandioso. Algunos ven su reelección como una confirmación de que ha sido elegido para proteger a Israel y desempeñar un papel profético. Pero esto es solo el comienzo. Ahora pasemos al segundo signo. La conexión profética entre Trump y Jerusalén, un acto que tomó al mundo por sorpresa. Donald Trump hizo algo que ningún otro presidente estadounidense había tenido el valor de hacer. Reconoció a Jerusalén como la capital oficial de Israel y trasladó la embajada de Estados Unidos allí. Esta decisión no fue solo política, sino que estuvo cargada de significado espiritual, reavivando antiguas profecías y despertando debates sobre el papel de Trump en el plan divino. Desde tiempos inmemoriales, Jerusalén ha sido el centro de la fe judía, mencionada cientos de veces en la Biblia como el lugar donde Dios eligió establecer su nombre. Sin embargo, durante décadas, la ciudad ha sido motivo de disputas políticas y religiosas. Los líderes anteriores evitaron tocar el tema para no generar conflictos, pero Trump tomó una decisión que muchos vieron como el cumplimiento de una promesa bíblica. En las Escrituras hay una promesa clara: bendeciré a los que te bendigan. Génesis 12:3. Este principio se asocia frecuentemente con la relación entre las naciones e Israel. Muchos creen que la decisión de Trump fue un paso profético, preparando el escenario para eventos aún mayores. En Ezequiel y Apocalipsis, Jerusalén es retratada como el centro de la restauración divina, donde el templo será reconstruido y donde la presencia de Dios se manifestará de manera definitiva. Al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, Trump no solo alteró la política internacional, sino que también, según algunos, dio inicio a una nueva fase en el cumplimiento de las profecías. Su gesto ha sido interpretado por muchos como el de alguien que, incluso sin darse cuenta, estaba siendo utilizado para cumplir un propósito mayor. Pero esta no fue la única acción de Trump que llamó la atención en relación con el destino de Israel. La siguiente señal revela aún más sobre esta enigmática conexión. Tercer signo: los acuerdos de Abraham y la inesperada alianza en 2020. Un evento sin precedentes llamó la atención del mundo: la firma de los acuerdos de Abraham. Por primera vez, Israel y varias naciones árabes dejaron de lado décadas de tensión para establecer una alianza diplomática. Fue un momento que tomó a muchos por sorpresa. ¿Cómo podría suceder algo así después de tantos años de desconfianza y conflictos? Para algunos, todo no era más que una estrategia política. Para otros, fue un acontecimiento cargado de significado profético. El propio nombre Acuerdos de Abraham no fue elegido al azar. Abraham es la figura central del judaísmo, el cristianismo y el islam, siendo reconocido como el padre de la fe por miles de millones de personas. Su historia está ligada a la promesa de Dios de hacer de él una gran nación y de bendecir a todas las familias de la tierra. Las Escrituras hablan de tiempos en los que naciones antes enemigas caminarían juntas. En el libro de Isaías leemos que Israel, Egipto y Asiria algún día estarán unidos en una bendición sobre la tierra. Sin embargo, no todos vieron estos acuerdos como un motivo de celebración. Algunas voces advirtieron sobre un posible presagio de algo mayor. El apóstol Pablo escribió: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ante esta perspectiva, muchos comenzaron a preguntarse: ¿por qué precisamente Donald Trump? ¿Por qué fue él y no otro líder quien logró esta hazaña diplomática? Trump nunca fue visto como un mediador tradicional de la paz, pero logró hacer lo que otros ni siquiera intentaron:
Independientemente de la respuesta, el hecho es que estos acuerdos marcaron un momento decisivo en la historia y para muchos representan más que una simple negociación entre países. ¿Serán solo un paso en la política global o una señal de que los eventos proféticos están en marcha? Signo: la guerra en Israel tras la salida de Trump de la presidencia. La derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020 fue un impacto para muchos de sus seguidores y un momento de gran incertidumbre. Su salida de la Casa Blanca marcó el inicio de una nueva fase, que para algunos parecía estar más ligada a planes divinos que a simples cambios políticos. Mientras el mundo observaba la transición de poder en Estados Unidos, algo comenzó a desarrollarse lejos de sus fronteras, un evento que captaría toda la atención. Israel, la nación elegida por Dios, se encontraba una vez más al borde de la guerra. La frágil paz que se había mantenido durante algunos años comenzó a desmoronarse y el ciclo de conflictos que ha afligido a la Tierra Santa durante siglos volvió a intensificarse. En medio de la creciente tensión, muchos volvieron sus ojos a las Escrituras, donde ya se había profetizado que tiempos difíciles vendrían. El libro de Zacarías trae palabras que parecen resonar en la actualidad. Esta es la palabra del Señor acerca de Israel. He aquí que haré de Jerusalén una copa que embriagará a todos los pueblos de alrededor. También Judá será sitiada, así como Jerusalén. En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten levantarla se herirán gravemente, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12. Estas palabras escritas hace siglos ahora parecen cobrar vida ante los acontecimientos recientes. Israel, rodeado de enemigos y enfrentando desafíos cada vez mayores, vuelve a ser el centro de una gran tensión global. Para muchos, esta guerra no es solo otro conflicto más, sino una señal clara de que los tiempos proféticos se están cumpliendo. La ausencia de Trump en la presidencia de Estados Unidos se convirtió para algunos en un factor determinante en esta escalada de hostilidades. Como si su salida hubiera abierto el camino a tiempos oscuros, dejando a Israel vulnerable en un escenario incierto. Este momento es visto como una prueba para la nación elegida, un recordatorio de que las luchas espirituales y geopolíticas no terminan, sino que forman parte de un propósito mayor. Las Escrituras son claras sobre el destino de Israel. En Génesis 12, Dios promete a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Para muchos estudiosos de la profecía, este versículo señala una verdad eterna. La protección de Dios sobre Israel permanece, incluso en medio de las crisis, y este evento no está aislado. Conduce directamente al siguiente e impactante signo. Signo: la bala, que casi cambió la historia, era el 13 de julio de 2024. En Butler, Pensilvania, una multitud se reunía para escuchar a Donald Trump dar su discurso. El ambiente era de entusiasmo, típico de sus eventos, mientras hablaba con su acostumbrada confianza. Pero nadie podría prever que, en cuestión de segundos, la línea entre la vida y la muerte sería más delgada que nunca. En medio de su discurso, Trump hizo un movimiento aparentemente insignificante. Giró levemente la cabeza para leer un cartel sostenido por alguien en la multitud. Un gesto simple, casi automático, que cualquiera haría sin pensarlo. Pero fue exactamente ese pequeño acto lo que lo cambió todo. En el instante exacto en que giró la cabeza, se disparó un tiro. La bala atravesó el aire a una velocidad mortal, dirigiéndose directamente a su objetivo, pero en lugar de alcanzarlo fatalmente, rozó el lateral de su oreja, dejando solo una herida superficial. El caos se apoderó del lugar.
Gritos de asombro, gente corriendo, agentes de seguridad actuando rápidamente. Trump, aún atónito, llevó la mano a su oído, sintiendo el calor del disparo que casi le quitó la vida. Con una mezcla de shock y alivio, posteriormente declaró: «Si no hubiera girado la cabeza en ese preciso momento, no estaría vivo». Después del incidente, Trump utilizó la red social X para expresar su creencia de que aquello no fue suerte, sino un acto de intervención divina. Solo Dios impidió que ocurriera lo impensable, y entonces surge la gran pregunta: ¿fue todo solo una coincidencia o había una mano invisible guiando los acontecimientos? Muchos creen que lo sucedido no fue un simple azar, sino una señal clara de que fuerzas mayores estaban en acción. Al fin y al cabo, la historia está llena de ejemplos de líderes que fueron salvados de manera inexplicable. En la Biblia, David escapó numerosas veces de los ataques de Saúl, protegido por un propósito divino. Daniel fue arrojado al foso de los leones y salió ileso, pues Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los animales. Son relatos que demuestran que, cuando hay un llamado que cumplir, ni siquiera la muerte puede impedirlo. El Salmo 91 refleja esta protección: 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Para quienes ven con ojos de fe, el atentado frustrado contra Trump no fue un evento aislado, sino la confirmación de que su camino aún no ha terminado. Hay algo más grande en juego. ¿Cuál sería el propósito de su preservación? ¿Qué misión aún necesita ser completada? Muchos creen que su lucha está directamente vinculada al destino de Israel, mientras que otros ven su misión como algo aún más amplio. Pero una cosa es segura: aquel día en Butler, un solo segundo fue suficiente para redefinir el curso de su vida y, quizás, de la historia. Y esto nos lleva directamente al siguiente gran signo. When Case signó desde el inicio de su presidencia, Donald Trump adoptó una postura firme y clara sobre uno de los temas más debatidos en la sociedad: la protección de la vida desde la concepción. Durante su gobierno, defendió políticas pro vida y nombró jueces conservadores para la Corte Suprema, influyendo en decisiones que restringieron el aborto. Para muchos, estas acciones fueron solo parte de una estrategia política, pero para la comunidad cristiana, especialmente aquellos que consideran la vida un don sagrado, fueron un reflejo de valores divinos, una demostración concreta de que los más indefensos estaban siendo protegidos. La Biblia enseña que la vida es un regalo de Dios, algo que debe ser honrado y preservado. En el Salmo 139 está escrito: «Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable». Estas palabras refuerzan la creencia de que cada ser humano es una creación divina, digna de cuidado y respeto desde el momento de la concepción. Al adoptar una postura en defensa de la vida, Trump ganó el apoyo de muchos cristianos, que lo vieron como un líder dispuesto a luchar por este principio fundamental. Aunque su trayectoria política estuvo marcada por numerosas controversias, su firmeza en esta cuestión fue interpretada como un compromiso innegociable con la preservación de la vida. En un escenario global donde el valor de la vida desde sus primeros momentos sigue siendo objeto de intensos debates, su administración buscó garantizar leyes y políticas que protegieran a los más vulnerables. Además, el nombramiento de jueces conservadores para la Corte Suprema fue una decisión estratégica que aseguró la continuidad de estas políticas a largo plazo. Cada elección reflejó una visión alineada con principios bíblicos, garantizando que la protección de la vida no fuera solo una promesa temporal. El versículo de Jeremías 1:5 resalta esta perspectiva: «Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté».
Para aquellos que ven los acontecimientos desde una óptica espiritual, estas medidas no fueron simples actos políticos, sino un eco de verdades eternas. Aunque Trump no fue un líder convencionalmente asociado con el ámbito espiritual, su postura respecto a la vida fue vista por muchos como un acto de valentía y fidelidad a principios que trascienden la política. Para quienes creen que cada decisión en este sentido refleja un plan mayor, la protección de los más indefensos no es solo una cuestión legal, sino una responsabilidad divina. En medio de las controversias que marcaron su trayectoria, esta postura sigue siendo recordada como uno de los pilares fundamentales de su misión. Sin embargo, aún queda otro asunto que muchos consideran una parte esencial de su propósito, un signo que podría revelar un significado aún mayor en su camino: la defensa de la libertad religiosa durante su administración. Donald Trump tomó medidas que fortalecieron la libertad religiosa de manera inédita. Firmó órdenes ejecutivas que garantizaban que las organizaciones religiosas pudieran acceder a financiamiento gubernamental sin comprometer sus creencias. Además, defendió el derecho a la oración en las escuelas, apoyó a los empleados públicos en su libertad de expresar su fe y lanzó iniciativas para proteger a las comunidades cristianas perseguidas en todo el mundo. Muchos creen que la libertad de creencia estaba siendo marginada en la sociedad moderna, pero Trump intervino, reafirmando que la fe no debía ser silenciada. Para algunos fue solo una estrategia política, pero para otros fue un signo de algo mucho más grande: la acción de un líder inesperado en defensa de un valor divino. La Biblia enseña que la fe debe ser expresada sin temor. En Mateo, Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5, 14, 16. Para aquellos que interpretan los tiempos a la luz de las Escrituras, Trump parecía seguir el patrón de los líderes bíblicos del pasado, hombres imperfectos que, aún así, fueron usados por Dios para proteger la fe y garantizar un espacio donde pudiera florecer. Otro versículo citado frecuentemente en este contexto se encuentra en 2 Crónicas 7:14. «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Para muchos cristianos, Trump no solo habló sobre la libertad religiosa, sino que tomó medidas concretas para garantizarla. En una época en la que hablar de fe puede considerarse inapropiado, desafió esta corriente transmitiendo un mensaje claro: la fe no solo debe ser respetada, sino protegida. Estas fueron las 7 evidencias que llevan a muchas personas a creer que Donald Trump podría haber sido elegido por Dios para cumplir un propósito especial. Pero, ¿y tú? ¿Crees que estas conexiones son suficientes para sostener esta afirmación? ¿O piensas que los versículos bíblicos citados no tienen relación con su papel en la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más, mira esta sugerencia en vídeo que aparece arriba en tu pantalla. La historia está llena de líderes que, aunque no parecieran perfectos a los ojos humanos, fueron instrumentos en las manos de Dios. David era solo un pastor antes de convertirse en rey. Ciro, un gobernante persa, fue llamado el ungido del Señor. Y ahora muchos se preguntan: ¿podría ser Donald Trump otro de esos líderes usados para cumplir un propósito mayor? Las 7 evidencias presentadas en este video apuntan a un escenario intrigante, un líder improbable, decisiones estratégicas y acciones que para muchos reflejan principios bíblicos. Pero la respuesta final
no está en las opiniones, sino en la interpretación de cada uno sobre los tiempos en que vivimos. ¿Qué opinas? ¿Estamos viendo el cumplimiento de un plan divino? ¿O todo es solo una coincidencia? Déjanos tu comentario. Abajo, comparte este video y no olvides suscribirte al canal. Y si quieres seguir explorando los misterios de la fe y la profecía, mira uno de los videos que aparecerán al final de la pantalla. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.